Gloria a Dios, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor de señores. ¿Cómo están mis hermanos? El día de hoy nos encontramos en este hermoso paisaje. Hemos elegido nuestro fondo de nuestra prédica, que el día de hoy tenemos mensajes alarmantes que Dios nos ha dado ya hace tiempo. Y mil disculpas por ya no salir todos los fines de semana a predicar la palabra de Dios. Bueno, nos encontramos en este hermoso paisaje para hacer llegar lo que Dios quiere hablar al mundo entero. No importa, hermano, hermana, usted, hermano predicador, evangelista, pastor, o siervo, sierva de Dios, cómo estés vestido, donde te encuentres, lo importante es que tu alma esté bien vestido, que esté bien emblanquecido, que esté santificado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Por lo tanto, nosotros estamos también aprovechando la ocasión para predicar la palabra de Dios, de paso, de viaje, por supuesto que sí, a nuestro trabajo, pero aprovechamos para hacer llegar el mensaje que quiere que el pueblo de Dios y asimismo el mundo escuche. Uno es que Dios dice que las denominaciones no salvan. Usted que me escucha puede ser tal vez de las diferentes denominaciones del movimiento misionero mundial, que son más que palabras que de obra. Usted puede ser del pentecostal, puede ser del mormón, puede ser también de los israelitas, de los adventistas y otras denominaciones que día a día van naciendo, van surgiendo, pero yo no lo sé si será tal vez por la obra, por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo, o es solamente netamente voluntad del hombre. También puede ser católico, no interesa en qué denominación estés. Ese es el primer mensaje. Las denominaciones no salvan, no salvará a nadie. Puedes engañarte estando en el evangelio, decir que yo pertenezco a tal denominación y asisto a los cultos, ayuno, oro, pero sin embargo tus acciones no van conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios me ha anunciado es que las denominaciones no salvan. Lo que sí salva es la palabra de Dios. ¿Quiénes serán salvos? Esa es la pregunta de todos. Hasta yo mismo me he preguntado si yo seré salvo en el momento llegado de partir de este mundo. Muchas veces nos engañamos que por pertenecer a tal denominación, a tal iglesia católica, evangélica, de los israelitas, de los MMs, entre otros, vamos a ser salvos. No, hermanos, hermanas, amigas y amigos. Nos equivocamos. Las denominaciones no salvan. Lo que salva es Dios Todopoderoso, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Los que viven la palabra de Dios serán salvos el día que van a partir de este mundo, de esta tierra, hacia más allá. Y la palabra de Dios, ¿dónde está? Está escrito en la Biblia, únicamente en la Biblia. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios que está en la Biblia. Usted, hermano católico, hermana católica, hermano evangélico, hermana evangélica, busca la palabra de Dios en la Biblia, lee la Biblia. Ahí solo vas a hallar la salvación. Ahí es lo que te va a instruir o te va a decir, así tienes que vivir. ¿Cómo tienes que vivir la palabra de Dios? Y el que vive la palabra de Dios será salvo. El que no vive la palabra de Dios no será salvo, irá directo al infierno. Muchos nos equivocamos y millones de almas viven
engañados, equivocados. ¿Por qué? Simplemente por no leer la palabra de Dios. No te engañes con que adorar ciertas imágenes, ciertas estatuas o ciertos muñecos vas a ser salvo, porque eso no está en la Biblia, eso está prohibido en la Biblia, amigos y amigas. No les digo porque les tengo rencor, odio y otra cosa o envidia. Eso no es el Evangelio. Mi misión, para que fue llamado, ungido, es para decir la verdad, para predicar la palabra. Espero que con esta prédica muchos corruptos, delincuentes, soberbios, se arrepientan, muchos fornicarios, adúlteros se arrepientan. ¿De qué te sirve? Entras al templo, te confiesas tus pecados, pero sales del umbral del supuesto templo o iglesia y afuera sigues fornicando, sigues emborrachándote, sigues adulterando, sigues robando, sigues asesinando, sigues violando. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Si haces esas cosas, eres profeta o eres instrumento del diablo. Así que arrepiéntete. Si es que realmente dices seguir a Dios, no importa de qué religión seas, de católico, evangélico, pero si después de salir del templo, adentro te confesaste, supuestamente te lavaste el pecado cuando tú contaste a un hombre tus pecados, pero saliste y afuera y sigues emborrachante, andando en las fiestas, adorando a los muñecos, a las muñecas que solo andan cargado por el hombre, estás engañándote a ti mismo. A Dios no le engañas. Por lo tanto, las denominaciones no salvan. Lo que salva es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, vuelvo a decir, está escrito en la Biblia, únicamente en la Biblia. Ahí está la salvación. Para que no vivas engañado, para que no digas que Niño Córdoba Cuya es un evangelista que odia a los católicos, lee la Biblia. La Biblia o la palabra de Dios, los mandamientos son uno solo para toda la humanidad. No hay aquí que yo tengo otra ley para el evangélico, otra ley para el católico, otra ley para los adventistas, los israelitas. Es único la Biblia, la Sagrada Escritura. Lee la Biblia y serás salvo. Si no, vives conforme a la Biblia, conforme a las Sagradas Escrituras del verdadero Dios, que es Padre Jehová, Señor Jesús, el Espíritu Santo. Siento mucho decirte que vas a ir directo al infierno. Ese es el mensaje que Dios quiere que todos escuchen. Le agradezco mucho a muchas almas, personas que escuchan el mensaje, que se dignan de escuchar los mensajes o las prédicas que damos sin miedo a nadie. Tal vez tú eres alguna autoridad importante, eres gerente, eres tal vez congresista, eres presidente de la República, pero el día de tu fin no serás nada. Serás como cualquier perro, un perro asqueroso, para Dios, no para mí. Tal vez para la gente serás una persona admirable, pero el día que llegues a morir serás un perro asqueroso. Y Dios te va a vomitar de su presencia, te echará al infierno. Así que deja de ser soberbio, de creerte el mejor, de creerte el gran sabio, porque la sabiduría humana es de un animal irracional. El segundo mensaje, hermanos y hermanas, Dios me decía, me daba este mensaje. ¿Y por qué lo hago? Porque ya había dejado tiempo de predicar la palabra de Dios, casi un mes o más tal vez. Quería darme un relajo o algo así, pero no andando en el pecado, sino que quería mantenerme en silencio. Pero es la tercera vez que me llama Dios y me dice que tienes que dar este mensaje. Habrá tiempos muy difíciles donde escasearán pastores, donde escaseará
será escaso la presencia de los predicadores, de los pastores. Entonces, ¿qué es lo que Dios manda? Es que si es que en tu familia, en tu hogar, hay 10 miembros, 12 miembros, pónganse a orar en esa misma casa, pónganse a adorar al Señor, clamen, gimiendo, llorando a Dios. De medio o de los integrantes de la familia, Dios va a ungir a un pastor, a un predicador, para que esa familia predique, para que esa familia esté con Dios. Eso es lo que Dios me dijo. Eso es lo que Dios me ha anunciado y quiere que ustedes lo sepan. Pónganse a orar. Dice que hay muchas almas donde no llega el evangelio, no llega la prédica, la palabra de Dios, y por ignorancia, por desconocimiento, muchos pecan. Entonces Dios manda que oren, clamen a Dios, al Dios verdadero. No te arrodilles delante de esas estatuas. Eso no es un Dios, no es una diosa. No existe en la Biblia. Entonces clamen al Señor Jesús, pidiendo, clamando por un pastor, por un predicador de su propia casa, y Él va a ungir uno de ellos, uno de los integrantes de la familia. Porque más adelante, y solamente no, este mensaje no llegó solamente a mí, sino que muchos evangelistas, pastores, predicadores, profetisas, profetas anuncian que va a haber persecución al evangelio. Por lo tanto, escaseará la presencia de los predicadores, de los evangelistas, porque van a ser perseguidos. ¿Quiénes van a perseguir? Sinvergüenzas, delincuentes, corruptos, gobernantes del país. Ellos van a perseguir, porque a ellos no les gusta que a uno les diga que son corruptos, que son pecadores, que son unos delincuentes, ladrones. Por lo tanto, van a empezar a perseguir a los evangelistas, van a empezar inclusive tal vez a matar. Entonces tú, hermano, hermana, que estás en tu casa o vives tal vez distante, donde no llega ni un predicador, donde no llega ni un evangelista, entonces tú tienes que reunirte con tu familia y orar, clamar por un pastor, por un predicador que sea ungido por el mismo Dios de tu propia familia. Tal vez más adelante, eso es lo que dice el Señor Jesús, las iglesias también van a ser cerradas, o los templos. Entonces, ¿a dónde vas a acudir si cuando los cierran los templos? Tienes que ponerte a arrodillar en tu propia casa, harás un altar para el Dios vivo. Vendrá ahí donde están. Vendrán, porque la palabra de Dios dice, donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, estaré en medio de ellos. No es necesario que sea una gran conglomeración, una gran multitud para que Dios esté en medio de ellos. Si esto estoy predicando, Dios está aquí haciéndome hablar, abriendo mi boca. Aleluya, gloria a Dios. Yo no me lo esperaba este momento, porque yo había decidido mantener en silencio por mucho tiempo, pero lamentablemente Dios me exige que vuelva a abrir mi boca para predicar su palabra, porque es urgente estos mensajes. Uno, que las denominaciones no salvarán, solamente su palabra de Dios. 2, es que tienen que clamar con suma urgencia para que Dios unja de tu propia familia un predicador, un pastor, porque vienen las persecuciones. Y 3, hace poquito, Dios me hablaba y preguntarán, ¿cómo es que a Niño B. Córdoba Curia Dios le habla? En su palabra de Dios, Dios dice que habla por sueños, visiones, y audiblemente también te puede hablar. También te habla por medio de su palabra que está en la Biblia, todito desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, últimamente Dios me daba el mensaje de la siguiente manera. Hace días, como es la tercera llamada, pues salí alarmado, salí corriendo, volviendo a Dios,
porque yo ya había decidido mantenerme en silencio por mucho tiempo hasta que Dios me llamara, porque a veces entraba duda en mí, decía que tal vez todo lo que predico no es de Dios, todo lo que hago tal vez no es de Dios. Entonces esperaba el llamamiento del mismo Dios para volver a salir a predicar la palabra de Dios. Entonces, el último mensaje que me dio es lo siguiente. Hay muchas iglesias que engañan, que mienten. Tal vez porque Dios no les guía, porque el Espíritu Santo no los guía. Sobre todo la iglesia donde el gobierno mismo avala, autoriza, promueve, donde se siembra lo santo con lo impuro, con lo inmundo, o el pecado con la santidad, juntamente van de la mano. Y saben a qué tipo de iglesia me estoy refiriendo. Supuestamente claman, oran, se arrodillan, se confiesan sus pecados, pero saliendo están dando vuelta, cargando unos muñecos, se emborrachan, adulteran, fornican. En ese mismo día, en esa misma noche, eso no es de Dios. Ese es el mensaje que me ha dado. Y pide Dios, demanda a Dios a todos la humanidad que huyan de esa bestia del pecado, de esa bestia que promueve el pecado mediante fiestas patronales, de esa bestia del pecado, de esa ramera. Huyan, porque si participan en ese pecado promovido por esa bestia del pecado de la ramera, van a perecer juntamente con estos promotores del pecado. Ese es el mensaje que Dios me ha dado últimamente, que deben huir de esa ramera, de esa bestia que promueve el pecado, que está sentado en cada pueblo, autorizado por el gobierno mismo, promovido por el gobierno mismo, financiado por el gobierno mismo. Y saben a qué tipo de religión me refiero. Y no se ofendan, hermanos y hermanas, que tal vez participas, te dejas engañar por no leer la palabra de Dios. Eso no viene de mi boca, eso viene del que está arriba, el que está también aquí ahorita, haciéndome hablar, dándome coraje para no tener miedo a esos sinvergüenzas, a esos corruptos delincuentes que promueven el pecado. Pero pobre de aquellos, el día que mueren, se aproxima a su fin. Ya verás qué es lo que te espera. Engaña, miente, diciendo que están con Dios, pero no lo están. Están con el diablo. Predican la obra del diablo. Hablan la obra del diablo. Son instrumentos del diablo. No importa que seas alcalde, seas congresista, seas consejero, seas abogado, seas arquitecto, ingeniero, no eres nada para Dios. Eres un perro asqueroso. Tu alma huele, apesta para Dios. Y tu fin se acerca. Tu fin se acerca. Tu fin está cerca. Arrepiéntete antes que la muerte te sorprenda. Si la muerte te sorprende antes que te arrepientas de tu pecado, estarás en el infierno. Y el infierno no es cosa de broma, no es una cosa maravillosa que me pasearé, que conversaré con el diablo. El mismo diablo a quien tú sirves aquí en la tierra te atormentará día y noche. Los borrachos tomarán ácido. Los que bailarán encima de clavos. Los fornicarios, las prostitutas u otros adúlteros
Por tu boca entrará la culebra o la serpiente y saldrá por donde, ya sabes, por todos los orificios de tu cuerpo. Eso será cada rato, no parará ni un instante. Y aparte de ello, el fuego es eterno, no se apaga. Tómalo como una broma, pero el día que mueres vas a ver la verdad. No es porque yo soy malo, porque te tengo odio, porque les tengo bronca. Digo, esta palabra, este anuncio está escrito en la Biblia y Dios me acaba de ratificar. Si eres sabio realmente como te parece que eres sabio, es el momento que te arrepientas, que dejes el pecado. No que entraste al templo, te confesaste, saliste afuera, sigues robando, sigues fornicando, sigues adulterando, sigues violando, sigues engañando, sigues mintiendo. Eso no es de Dios. Ya es momento de decir basta. Y tú, amiga, amigo, que tú escuchas esta palabra, ya no asistas, ya no te juntes con esas personas. Aléjate. Mantenga distancia. No seas partícipe de sus pecados, porque te va a arrastrar. ¿A dónde? Al infierno. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Esto ha sido por hoy y agradezco a todas las personas quienes nos siguen, quienes escuchan la palabra de Dios. No sigan a mí, sigan al Señor Jesús. Todo lo que digo está en la Biblia. Y no solamente la Biblia, yo también a veces dije, hay momentos que el hombre empieza a dudar. Este es simplemente un escrito, tal vez no es de Dios. Eso es lo que pasó conmigo, por eso yo decidí mantener silencio por un tiempo, hasta que Dios me dijera, ¿sabes qué? Vuelve al ministerio con el cual te he ungido. Y estoy retomando. Me llamó y me dio esos 3 mensajes. Y escucha este audio desde principio a fin. ¿Cuáles son los 3 mensajes para la humanidad? No solamente para el evangélico, para el católico, para el mormón, para los israelitas, adventistas, sabatistas, no sé qué denominaciones ya existen, pero muchos no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Se están engañando. Yo acudí hace poco, en mi trabajo había una fiesta espiritual de los evangélicos. Y hay un sinvergüenza, y es del un evangelista supuestamente que dice que él no cree que Dios le puede hablar por sueños y visiones. Si eso está escrito en la palabra de Dios. ¿De dónde salió ese evangelista? A engañar. Es una víbora. Bien vestido, con ternos y corbatas, de buen labio, parece un orador, pero su alma de ese personaje es de una víbora. Tiene una alma de víbora y culebra, y eso Dios me ha mostrado. O sea, él que dice, solamente dice Dios le habla mediante la Biblia, pero no le puede hablar mediante sueños y visiones, no le puede hablar mediante profecías. Qué hipócrita es ese evangelista que escuché en esa fiesta espiritual. Hay muchos de ese tipo de evangelistas, de predicadores que engañan al pueblo de Dios. Tengan bastante cuidado, hermanos y hermanas. Ora, por eso, ora, conversa con Dios, consulta a Dios mediante oración, para que no seas engañado. Me basta con ello por hoy. Espero que les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias a todas las personas. Sé que mayoría nos siguen, no son evangélicos, son personas tal vez ateos, son personas católicas, pero estas palabras, estas prédicas son parte de Dios, que está escrito en la Sagrada de Dios, y también me ha mostrado por sueños, me ha hablado por 3 ocasiones, por lo tanto tuve que salir corriendo para predicar la palabra de Dios. Y hemos elegido este escenario
donde hay paz, donde hay silencio. Para la honra y gloria de Dios, benditos sean cada uno de ustedes que escucharon esta prédica y de hoy para adelante no vuelvan a pecar. Ahí sí serán salvos. Pero si escuchan y siguen pecando, siguen participando en las fiestas mundanas, ¿cómo pueden decir que es de Dios cuando haces dar vuelta a tu estatua, cargando, después en la tarde en honor a Santísima Virgen del Carmen, nos emborrachamos, de ahí nos metemos puñetes, nos golpeamos, nos sangramos, con el mismo a la vez fornicamos, adulteramos, codiciamos? Eso no es de Dios. Ya basta, hermano, hermana, ya basta, amigo, amiga. Eso es un tremendo pecado, traición a Dios. Sé que nadie te lo dijo, pero yo te lo digo. Y si dudas quién es este personaje, aquí está. En la pantalla mi nombre, Niño-B Córdoba Cuya. Yo no temo la muerte, yo no temo tus amenazas. Puedes desaparecerme, pero el día que mueres vas a pagar. O tal vez en esta vida vas a morir, tal vez arrastrándote, hasta que reconozcas al verdadero Dios, quien te va a salvar. Así que no tengan nada contra Niño-B Córdoba Cuya. Si es que van contra mí o van contra Dios. ¿Cuánto quisiera ser una persona normal para no ganarme enemistades de muchas personas, de muchos dirigentes de las iglesias, hasta de los mismos evangélicos, de los pastores, de los predicadores, de los evangelistas, de los ministerios, mucho aún de los católicos, del supuesto padrecito, del curita? Peor, estoy en contra. ¿Por qué? Por decir la verdad. Pero gracias hasta el momento, dice la palabra de Dios, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú tienes una intención contra algún ungido de Dios, contra algún escogido, un instrumento de Dios, no vas a poder, tus intenciones no van a llegar a hacerse realidad, porque Dios mismo defiende mediante sus ángeles. Él defiende, Él te libra. Por lo tanto, yo ando confiadamente de día, de noche, sin seguridad, sin nada. Así que muchos me tienen odio porque yo les exhorto de su pecado, no porque les odio, sino que Dios te quiere, te ama para que seas salvo. Por lo tanto, Dios te habla por medio de mí para que te arrepientes, para que dejes de pecar, que seas salvo. Ya no participes en esos pecados de las fiestas, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la corrupción. Políticos. Yo también he sido político, pero he dejado. Si alguna vez Dios me permitiera gobernar a un pueblo, será su voluntad de Dios, pero no voy a ser un mentiroso, un corrupto como muchos de ustedes, ¿no? Será un gobierno diferente, pero si Dios no quiere, no lo será. Si Dios unge, si Dios pone gobernantes, es que quiere lo mejor, lo bueno para su pueblo, no para que ese soberbio, hipócrita se enriquezca, dejando al pueblo en miseria. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí hemos llegado con la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Dios les ama, Dios les quiere salvar. No importa qué tipo de pecador seas, puede ser lo más grave, pero Dios te ama, Dios te llama a que seas salvo. Vuelve a Dios, vuelve a su camino de Dios. No importa qué pecado hayas cometido. Yo también fui un borracho, fui un mentiroso, fui un tremendo borracho. Pero mira que Dios cambia.
ahora tengo que estar en contra de mis amigos borrachos porque ese es un pecado. No quiero que vayan al infierno, quiero que sean salvos, quiero que vayan a la presencia de Dios el día que van a morir. Y la muerte no te va a anunciar, no te va a avisar que, ¿sabes qué? Pedro, Juan, Miguel, vas a morir mañana, pasado, en estas horas. Te va a agarrar de sorpresa. Antes que te arrepientas, antes que reconozcas al verdadero Dios que salva, que se llama Señor Jesús de Nazaret, el único que salva. No salva María, no salva Virgen del Carmen, no salva Virgen de Guadalupe, no salva ni San Pedro ni San Juan. Nadie salva. Único que salva de los pecados se llama Señor Jesús, Jesucristo de Nazaret, nada más. No hay otro. Dios les bendiga. Finalizamos de esta manera. Gracias. Aprovechen la ocasión de ver este hermoso paisaje, creación de Dios. Estamos en un lugar muy maravilloso, fantástico, la obra del Señor Jesús, la obra de Dios Padre Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, donde estamos parados. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Entonces nos vamos. Hasta luego. Muchas gracias. Dios les bendiga.